Hermanos y hermanas, en este momento los invito a recogerse conmigo para contemplar una verdad tan sublime como cercana. Dios es Padre. No es un ser lejano en las 9 alturas del cielo, no es un juez frío que mide méritos y culpas, sino el Padre. Abba, aquel que nos estrecha contra su pecho, que pronuncia el nombre de cada uno con ternura y fidelidad. Hemos atravesado tiempos santos, desde los días de ayuno y preparación cuaresmal hasta la Pascua del Hijo único y luego el don del Espíritu Santo bajo forma de lenguas de fuego, para que ahora el corazón sea conducido a la fuente, glorificar al único Dios en la Trinidad y en el origen de todo, al Padre. El Hijo lo dijo con claridad: Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que quien crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Esta palabra fue consignada por el evangelista Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Al escuchar la palabra, me siento levantado, y todo temor, porque el centro del evangelio no es una ley, sino un corazón de amor, el rostro de un Padre. Hermanos, misterio no significa algo prohibido al conocimiento, ni un telón cerrado ante nuestra inteligencia. Misterio es aquello que no podemos abarcar por completo, pero en lo que sí podemos entrar, permanecer y dejar que su luz impregne cada célula del alma. Y en el misterio de la Trinidad, la puerta abierta es Jesucristo. Por Él se nos concede acercarnos al trono de la gracia con toda confianza, como enseña la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Si alguien nos pregunta de qué hablar en esta hora de oración, quiero hablar con ustedes de Dios. Hablar de Dios no para apilar conceptos, sino para que el corazón se lave en la verdad que transforma la vida. Él es Padre. Hay un movimiento admirable en la historia de la salvación en el Antiguo Testamento. Dios es llamado Padre apenas unas 15 veces y con frecuencia en sentido colectivo, Padre de un pueblo. Pero cuando el Hijo único se hizo carne, se abrió la puerta de la intimidad en los evangelios y en los escritos del Nuevo Testamento. El nombre de Padre resuena con fuerza, alrededor de 245 veces. De un título distante, Dios se vuelve mi Padre, el Padre de usted, el Padre de cada persona, el Padre a quien el Hijo amado nos enseñó a invocar en la oración. Padre nuestro que estás en el cielo. Sí, en Jesucristo, lo más grande que se revela no es el poder de gobernar el universo, sino el rostro del Padre, aquel que nos otorga identidad, nos da una dirección a la cual regresar y nos concede los ojos para mirar la vida al modo del amor. Por eso, el primer don de la gracia es la identidad. ¿Quién soy yo? Soy hijo, no esclavo, no forastero, no asalariado. Soy hijo, y por ser hijo, no necesito disputar un lugar a fuerza de logros o apariencias. Ya tengo un sitio en el corazón del Padre. Cuando alguien sabe que es hijo, se yergue en medio de la vida, no por soberbia, sino por dignidad. Desde esa dignidad, la palabra y el gesto cambian de modo natural. Actúo con la generosidad del Padre, me revisto de la sobria elegancia de los hijos de la luz, como invita Jesús en el Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 48. Sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. La identidad filial no es una medalla en el pecho, sino un temple que florece desde dentro: gratitud, confianza, libertad que no tiene que comprarse con amargura. Sin embargo, sabemos que hay vidas que cojean desde la infancia
cargando sombras por una imagen paterna, deformada o ausente. He encontrado no pocas almas así, una joven que crece con la sensación de abandono y al llegar a la edad del amor, su corazón arde con un deseo tan intenso que se vuelve asfixiante. Se aferra a quien ama como a la orilla de un río, exige presencia, comprueba cada mensaje, se inquieta en cada silencio. El amor se transforma en reclamo. Detrás de esa sed no está el pecado, sino una herida, la falta del abrazo del Padre. Y cuando la relación se quiebra, el miedo infantil al abandono irrumpe de nuevo. Y ella se obsesiona con la antigua figura como si no pudiera soltarla. No digo esto para condenar, sino para señalar el camino de la sanación. La herida necesita ser nombrada, colocada bajo la luz del Padre, cuidada y vendada por Él. Porque si no sé de dónde sangro, seguiré buscando remedios pasajeros, mientras la herida supura en silencio en otros muchachos. La herida toma otro rostro, cierre, frialdad, como si levantaran murallas para que nadie los toque. Frases como los hombres no lloran obligaron a un corazón tierno a tragarse las lágrimas. Al crecer, el dolor se convierte en aspereza, en ira, en puño cerrado. En el fondo de esas manifestaciones late un anhelo olvidado, escuchar una confirmación. Oír de alguien, hijo, estoy orgulloso de ti. Cuando esa palabra no llega, ningún éxito llena el vacío. Y con frecuencia se proyecta sobre Dios la misma figura de un padre exigente y distante, poco dado a sonreír. Entonces el corazón de la fe queda en el umbral, no se atreve a entrar en casa, no se atreve a recostar la cabeza en el hombro del Padre para llorar a gusto la pena amontonada por años. Hermanos queridos, quiero hablar con ternura y con franqueza a los padres de familia. Aquí presentes están llamados a ser un cristal limpio que refleje el rostro del Padre del cielo. Nadie es perfecto, pero todos podemos ser transparentes. Ser transparente significa esto: que la palabra vaya unida a la vida, que la mirada sepa de ternura más que de exigencia, que las manos sepan consolar más que señalar. El Padre no es quien alza la voz para infundir miedo, sino quien permanece firme para que el Hijo se apoye. Creo que una familia donde el padre sabe arrodillarse a orar es una familia que se mantiene en pie en medio de las tormentas. No teman decir al hijo: perdóname, me alteré. Esa frase no los empequeñece, los engrandece en el corazón de sus hijos. Enseñen a sus hijos a ser personas del mismo modo que ustedes aprenden a ser hijos de Dios, aprendiendo a creer, a esperar y a amar. Ypsilon hablando de identidad. No puedo callar el sacramento del bautismo. Tantas veces al ungir con el santo crisma el pecho de un niño, resuena en mi interior esta súplica: Padre, corta en este pequeño toda cadena heredada de miedo y violencia, de amargura y sospecha. Concédele crecer libre a imagen de Cristo. ¿Lo ven? Hermanos, no estamos definidos por lo negativo que pudo acontecer en nuestra historia familiar. El amor de Dios puede hacer saltar esas cadenas con suavidad y firmeza, de modo que nadie nos aprisione, ni siquiera el pasado. Te he grabado en la palma de mis manos, escuchó el profeta Isaías. Capítulo 49, versículo 16. Y San Pablo nos dejó una palabra para siempre en la carta a los romanos. Versículo 15. Han recibido un espíritu de adopción que nos hace clamar: Abba, Padre.
Desde entonces, el tímido se vuelve hijo confiado, el acomplejado, amado, el rechazado, acogido. ¿Cómo vivir cada día como hijos? Comparto algunos pasos pequeños, muy pequeños, capaces de abrir una puerta muy grande. Primer paso: al despertar, pon la mano en el pecho y susurra: soy hijo del Padre. Solo una frase, pero como un hilo que atraviesa el día y orienta todo al eje correcto. Segundo paso: cuando te hieran o te malinterpreten, no respondas enseguida según el viejo reflejo. Respira hondo y di en voz baja: reflejaré al Padre. Así no rehuyes la verdad, solo eliges palabras y gestos que no traicionen tu identidad. Tercer paso: aprende a mirar a quien tienes delante como hijo antes que como adversario, cliente, colega o incluso quien te causa problemas. Cuando sabes que el otro también es hijo, descubres en él un vacío que necesita amor y te sientes enviado por el Padre a llenarlo con misericordia. Quizás alguien pregunte si Dios es Padre. ¿Su amor tiene condiciones? Quiero responder con la mayor sencillez: no, Dios no ama porque seamos buenos, ni ama menos cuando caemos. Él no hace cuentas con su amor según nuestra actitud. Él es amor. Como proclama San Juan en su primera carta, esto no nos conduce a la permisividad. Al contrario, cuando saboreamos que somos amados así, ya no nos atrevemos a hacer nada que hiera el corazón del Padre. Un pastor lo confesó así: ojalá no me amaras tanto para no sentir tanta vergüenza de amarte tampoco. Me parece una verdad honda: el temor a ofender ya no es miedo al castigo, sino delicadeza para no lastimar a quien nos ha amado sin medida. Por eso, viviendo según la voluntad del Padre, vivimos el cielo ya desde ahora. Y cuando nos obstinamos contra el amor, nos hundimos en un infierno fabricado por nosotros mismos. Cielo o infierno comienzan en el corazón, según recibimos o rechazamos al Padre. Con todo, para evitar equívocos, lo digo con claridad: Dios es Padre, no juez severo, pero esto no significa que no haya consecuencias morales. Cada elección traza una órbita, cada palabra y cada obra engendran su fruto. San Pablo lo llamó cosechar lo que se siembra. Dios no blande un látigo, pero el mundo creado por Él tiene un orden de verdad. Bondad y belleza. Quien navega a favor de esa corriente es sostenido. Quien la contradice se fatiga. Él permanece allí para abrazar, levantar y vendar. Y el cansancio o la paz que sentimos son el eco natural de ponernos del lado del amor o de darle la espalda. Sabiendo esto, deseamos estar junto al Padre, no por miedo, sino porque allí el alma halla la única paz verdadera. Quiero volver a una imagen que Jesús trazó con toda su vida: quien me ve a mí, ve al Padre. Así lo pone el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 9, en labios del Hijo. Entonces, ¿quieren saber cómo es el Padre? Miren a Jesús inclinándose para lavar los pies a sus discípulos. Mírenlo tocando al leproso, a quien nadie se atrevía a acercarse. Mírenlo levantando a la mujer sorprendida en adulterio del torbellino de condenas. Mírenlo perdonando a quienes lo crucifican. Ese es el Padre. El Padre también lava los pies, toca la herida, pone en pie al caído, perdona al hijo que erró. Por eso, cada vez que temamos acercarnos a Dios, dejemos que esas imágenes nos serenen. El Padre no nos avergüenza, solo quiere ponernos un manto, un anillo y sandalias nuevas.
como el padre de la parábola del hijo pródigo que narra San Lucas, capítulo 15. Conociendo a un padre así, dejamos de escondernos y de usar máscaras. Nos atrevemos a volver a casa, a quedarnos, a crecer en el amor. Desde aquí deseo decir a las familias una súplica entrañable: no permitan que la casa se convierta en cuartel del miedo. Hagan la escuela de confianza. Una comida con el padre y la madre presentes, con la risa de los hijos y una bendición antes de comer, puede ser el milagro más grande del día. Un padre que dice: lo siento, me alegra tu esfuerzo, puede sanar arañazos del alma que ningún médico ve. Un rato de oración familiar, aunque breve, puede dar alas a la esperanza. Y no olviden invitar al Padre a entrar en casa, no con ritos complicados, sino con una frase sencilla: cada noche, Padre, quédate con nosotros. Si el Padre se queda, podrá rugir la tormenta afuera, pero dentro siempre habrá un hombro donde apoyarse y un abrazo donde descansar. Joven querido, si te preguntas quién eres en este mundo inmenso de condiciones y escaso de amor, déjame poner mi mano sobre tu hombro y susurrarte: eres hijo. No necesitas parecerte a nadie, solo al Padre. No dejes que las redes sociales tallan tu identidad como quien graba sobre la arena. La primera ola lo borrará. Deja que el Padre escriba tu nombre en su palma. Ninguna tempestad podrá borrarlo. Si llevas demasiado tiempo detrás de una máscara, intenta quitártela en la oración para que el verdadero rostro de Hijo de Dios respire. Si te sientes vacío porque los halagos no alcanzan, corre a la casa del Padre, donde no necesitas demostrar, solo estar. Si has amado aferrándote, deja que el Padre te enseñe a amar en libertad, amar sin aplastar, sin retener celosamente, amar como quien se entrega y respeta. Y si alguno de ustedes carga recuerdos difíciles, un padre ausente, una infancia sin abrazos, un corredor de memoria lleno de sombras, no teman llevarlo a la oración. No hacen falta frases solemnes. Basta decir de verdad: Padre, me siento vacío y helado. El Dios de Jesús no pide informes. Enciende una pequeña llama, suficiente para calentar un rincón de tu noche y alumbrar un camino de regreso. Porque Él no está lejos para observar, está dentro para vivir contigo. Alguien me preguntó: ¿significa que Dios también sufre cuando yo sufro? Sí, sufre, no porque carezca de felicidad, sino porque se ha unido a nosotros con un amor hasta el extremo. Si el Hijo se hunde en el barro hasta la frente, el Padre está dispuesto a meterse en el barro con Él, no para hundirlo más, sino para levantarlo, enjugarlo, vestirlo y llevarlo a casa. Así ama un padre. Tal vez ahora otra pregunta. Golpee suavemente nuestra puerta interior. Si Dios es Padre y ama de ese modo, ¿por qué existen tragedias y pérdidas innombrables? No quiero responder con prisa filosófica. Quiero tomar la mano del que llora y poco a poco abrir una comprensión sana. El amor respeta la libertad. Dios puede todo, salvo una cosa: no puede amar en lugar nuestro, no puede forzar a nadie a abrir su puerta. Puede llamar, rogar, insinuar con 1000 signos, no rompe cerraduras. Por eso, a veces el mal acontece no porque el Padre no quiera salvar, sino porque hay corazones cerrados que no permiten vivir, hasta el punto de que ni la súplica inocente de un niño cambia la decisión del malvado. Duele escucharlo,
Pero entonces comprendemos la responsabilidad sagrada de la libertad. Si elegimos el bien, el Padre encuentra camino para entrar en este mundo. Si le damos la espalda, el Padre sigue amando, pero se queda afuera. Esto no disminuye al Padre, nos hace entender que cada elección es oportunidad u obstáculo para que el amor se manifieste. Por tanto, cada uno está invitado a convertirse en puerta por la que el Padre entra en la vida. Una palabra justa en el bullicio del mercado, un gesto de honestidad en la oficina, una mano que saca a un amigo de un hábito destructivo, un perdón oportuno en la familia. Todo eso son puertas. Cuantas más puertas abramos, más fácilmente entrará la luz. El Padre no compite, espera. No maneja hilos, invita, no condena, cura. Cuando colaboramos, el bien sucede como un río incontenible. Y entonces descubrimos un secreto: vivir como hijo no es solo recibir, es permitir que el Padre ame por medio de nosotros, hable por medio de nosotros, sostenga por medio de nosotros. El mundo necesita hijos así, para que al mirarlos vea sonreír al Padre. Hermanos, deseo que entremos en un instante de silencio. Cierren los ojos, pongan la mano sobre el pecho y digan despacio conmigo: soy hijo del Padre. Dejen que esta palabra caiga hondo como lluvia en la tierra y despierte el recuerdo primero de haber sido deseados y acogidos. Recuerden un momento en que el Señor pasó por su vida una consolación a tiempo, una puerta que se abrió tras el bloqueo, una mano que llegó cuando estaban a punto de soltarse. No analicen, den gracias. Luego pidan una gracia concreta, parecerse al Padre en algo pequeño hoy, una palabra suavizada, un juicio que se omite, una ayuda en secreto, una oración por quien nos cuesta querer. Día a día, el rostro del Padre se hará visible en el nuestro y nos veremos cambiados sin saber cómo. Es el signo de que el Espíritu Santo está obrando en quienes desean vivir la identidad filial. Por último, quiero entregarles una certeza para llevar en el camino. Nada puede separarnos del amor del Padre, ni las pruebas, ni las inseguridades, ni los días de debilidad, ni siquiera nuestros propios errores. El Padre no se cansa de nosotros, es paciente, no se descorazona por nosotros, espera, no retira su promesa, es fiel. Vivamos como quienes tienen Padre, con menos ansiedad, menos defensas, menos comparaciones, con más mansedumbre, perseverancia y serenidad. Y si alguien les pregunta ¿a quién te pareces?, respondan con una sonrisa: quiero parecerme a mi Padre del cielo. Esa respuesta no es orgullo, es humildad. No ostenta, dice la verdad: cuanto más nos parecemos al Padre, más debemos inclinarnos, lavar los pies y amar con suavidad firme. Ahora encendamos en el corazón una súplica sencilla: Padre, enséñame a vivir como hijo tuyo. Y cuando esta palabra quede anclada en lo hondo, nuestros pasos volverán naturalmente hacia Jesucristo, aquel que permanece en el Padre y revela plenamente su rostro al mundo. En el Hijo veremos el amor del Padre hecho carne, mirada y lágrima, perdón ofrecido y pan partido. Un corazón que ha conocido al Padre reconocerá al Hijo, y en ese encuentro hallará su camino, su sentido y una paz perdurable.